En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Ánimo, buenos días. Ahora sí hay frío, ¿eh? Bueno, pues el día de hoy queremos exponerles sobre 2 planes que se están realizando. Uno, todo lo que tiene que ver con las carreteras que se están construyendo. No se sabe mucho, pero es bastante lo que se ha realizado en materia de caminos y de carreteras. Y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Jorge Nuño, va a exponerles sobre este plan, cómo vamos, y también el día de hoy el ingeniero Germán Martínez Santoyo les va a dar a conocer el avance en el programa Agua Saludable para la Laguna, que es un programa muy importante porque va a resolver el abasto de agua en municipios de la Laguna de Durango y de Coahuila, donde durante mucho tiempo se está utilizando agua contaminada de arsénico y ahora se buscó una opción, una alternativa para que esto se evite, y ya vamos avanzando en ese plan que lo vamos a dejar concluido antes de que termine
nuestro gobierno. Hoy vamos a ir allá a inaugurar una primera etapa de este plan y vamos a seguir trabajando para que el año próximo ya se inaugure en definitiva, un poco como lo hicimos con lo del Cuchillo 2, que empezamos con 1,000 litros por segundo y ya terminamos con los 5,000 litros por segundo. Ya está funcionando el acueducto. Algo parecido vamos a hacer hoy, o vamos a iniciar hoy en el viaje a la laguna. Entonces, Jorge, adelante. Gracias, presidente. Gracias, buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar cuál es el avance que tenemos en el plan carretero de 2019-2024. Tenemos un avance importante, algunas de las carreteras también fueron terminadas y ya falta muy poco para poder concluir con la misión que el presidente le encargó a la Secretaría de Infraestructura. Este cuadro resume los 4 aspectos que tiene el plan carretero, que son carreteras federales, caminos rurales y alimentadores, que es la red secundaria que conecta a las autopistas y a la red federal carretera con las principales localidades y cabeceras municipales, así como el programa de caminos de mano de obra y el tema de autopistas. En total son 551 obras, representando 225,000 millones de pesos, para totalizar una construcción o modernización de 8,115 kilómetros de nuevas carreteras o de modernización de estas. Tiene un avance de 82% hasta la fecha. Ya es muy poco lo que hace falta para poder terminar. Quisiera destacar aquí que el avance que tenemos de estas 551 obras pues fue todavía a pesar de la pandemia y, como usted ha dicho, presidente, a pesar del mar de trámites que luego nuestro amigo el elefante reumático nos hace pasar, y hemos seguido adelante en cada una de ellas. En la siguiente lámina se representan las carreteras federales, en donde están estas 51 obras, 14 quedan en proceso. Todas estas 14 carreteras federales estarán concluidas antes del mes de junio. Destacaría algunas de las que ya se terminaron, como Champotón a Villa Madero, el Libramiento de Ensenada, el de las Chuapas al entronque con la autopista Ocosocuautla. Y próximamente estarán en funcionamiento el puente Nichupté hacia junio del próximo año y los tramos carreteros de Pachuca-Huejutla, que estarán listos hacia abril del próximo año. En la siguiente lámina son algunas fotografías de tramos carreteros que están concluidos. En cuanto a caminos rurales y alimentadores, son, como ya habíamos dicho, 53 obras de 1,752 kilómetros. 4 son los que nos quedan en proceso. Estos 4 estarán listos antes de julio. 3 de ellos estarán listos antes del primer trimestre del 2024. Estos 3 que estarán listos son Minatitlán y Hidalgotitlán en Veracruz, el viaducto de Tlapa, que está en Guerrero, así como el ramal Guajimic en Nayarit. Destacaría que muchos de estos también eran proyectos que estaban sin terminar, o que eran algunos compromisos que no se habían podido concluir, como los Herrera Tamazula, Agua Prieta Bavispe, el de Guadalupe Ocotán a La Yesca, que pudo conectar a la población de La Yesca desde la presa hasta la cabecera municipal, que no tenía camino, y el puente Quintín Arauz. En la siguiente lámina están algunas fotografías de caminos: el eje interestatal Tepic-Aguascalientes, el puente Quintín Arauz y el de la carretera La Yesca. Posteriormente sigue el programa de caminos de mano de obra, que es uno de los más
importantes y emblemáticos, pues no solamente es hacer un camino, sino también le demuestra a las comunidades que pueden tener control de sus propias decisiones, y si pueden hacer un camino, pues podrán desarrollar su vida de forma muy efectiva. ¿Cómo funciona el programa? Es que los recursos se transfieren de forma directa a los municipios y se organizan comités de caminos de mano de obra en donde se desarrollan las brigadas. Junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se deciden las rutas y juntos construyen el camino con maquinaria menor, ¿no? Y con mano de obra intensiva de la región. Actualmente ya está el programa en 10 estados: Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, que es en donde nació, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. La meta es llegar a 417 caminos con 4.144 kilómetros, que es como ir de Chetumal a Tijuana. En proceso tenemos 179 caminos para totalizar casi 1.000 kilómetros que estarán listos antes de julio del próximo año. En la siguiente lámina están algunas fotografías de estos caminos que han hecho las manos de los hombres y de las mujeres de estas comunidades. Finalmente está el programa de autopistas, que son 30 obras, 11 están en proceso y estará listo el programa concluido hacia junio del próximo año. Aquí quisiera destacar 2 autopistas, que es Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga Ventanilla, que conectan a la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido y a Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. La de Barranca Larga Ventanilla, como ustedes saben, tuvimos un problema en 3 taludes que ya pudimos resolver y estaríamos poniendo en operación la autopista entre el 26 de enero hacia el 29 de enero del próximo año. Y Mitla-Tehuantepec tenemos programada su conclusión en julio del próximo año. También destacaría que muchas de estas autopistas no fueron concluidas en administraciones pasadas y nos pusimos manos a la obra para poder terminarlas. Destacaría, señor presidente, el libramiento poniente de Acapulco, la Pera Cuautla, el libramiento de Villahermosa y bueno, por supuesto, Mitla-Tehuantepec, así como la autopista que va de Veracruz a Nautla, que también resolvimos un problema social que teníamos en ese lugar. En la siguiente lámina son algunas fotografías de estas autopistas y hay un video, presidente, donde resume el plan carretero, y solamente, presidente, reiterarle que la Secretaría cumplirá la misión que usted le encargó de concluir el programa carretero y agradecerle la confianza que ha depositado en la Secretaría.
Deportes. Con su permiso, señor presidente, medios de comunicación. La siguiente, por favor. En la comarca lagunera, desde hace cerca de 70 años, se detectaron los primeros casos de intoxicación por arsénico en la región. Del año de 1991 a 2000, el 60% de la reserva de agua en el acuífero presentaba niveles de arsénico superiores a 0.025 miligramos por litro. Esto es muy por arriba de lo que es la norma nacional. También, por supuesto, excede la norma internacional en lo que se refiere al contenido de arsénico. El objetivo de este proyecto, Agua Saludable para la Laguna, es sustituir las fuentes de aguas extraídas de pozos con alta concentración de arsénico y aprovechando 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas para uso público urbano. Es conveniente señalar que si se sigue la explotación de los pozos para agua potable en la zona, estos durarán no más de 30 años. Entonces, es importante implementar este proyecto. Para iniciar el diseño, se llevó a cabo 6 mesas temáticas de diálogo del 27 de agosto al 14 de septiembre con los siguientes sectores: cámaras y colegios empresariales, sector salud, productores del campo, academia e investigación, grupos ambientalistas, sistemas operadores de agua y saneamiento. Nosotros iniciamos este proyecto desde el punto de vista social para informar y sobre todo conciliar la implementación de este proyecto e iniciar también la parte técnica. El proyecto va a tener una inversión de 14.793 millones de pesos. El avance financiero en esta inversión actualmente es de 6.868 millones de pesos hasta octubre de este año. La población futura que se beneficiará, o sea, 35 años a futuro, será de 2 millones de personas, con una cobertura de 9 municipios de 2 entidades en la comarca: Coahuila, en los municipios de Torreón, Viesca, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero; en Durango, Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí, Tlahualilo. La siguiente, por favor. Ya en el diseño final del proyecto, se contempló tomar agua del río Nazas a través de una presa derivadora que lleva el agua a una planta de bombeo. Esta planta de bombeo lleva el agua a presión hacia la planta potabilizadora, el corazón del proyecto, para brindar agua de calidad arriba de las normas mexicanas. Después de la planta potabilizadora estará el acueducto de gravedad, a unos tanques de regulación, y a partir de estos tanques se llevarán a través de las redes troncales de Durango y de Coahuila, que también forman parte de este proyecto. Las características técnicas del sistema: en la presa derivadora se tendrá una capacidad de 6.34 metros cúbicos por segundo, igualmente la planta de bombeo. El acueducto a presión lo constituyen 2 líneas de acero de 6.8 kilómetros cada uno, de 66 pulgadas de diámetro. Una planta potabilizadora que cuenta también con una capacidad de 6.30 metros cúbicos por segundo, y el acueducto a gravedad. Son 2 líneas de conducción de acero, una de 72 pulgadas, 28.4 kilómetros, y otra de 54 pulgadas, 27.7 kilómetros. Los tanques de regulación van a poder almacenar 15,000 metros cúbicos cada uno, y las redes troncales tendrán una longitud de 150 kilómetros de longitud. Y, por supuesto, una línea eléctrica para que alimente todo el sistema electromecánico. Paralelamente a la construcción de esta infraestructura tan importante, se ha tenido convenios y se ha trabajado con los usuarios del Distrito de Riego 017 para mejorar su infraestructura hidroagrícola, esto es, tecnificar sus sistemas de riego y recuperar caudales en la presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco.
También en coordinación con los organismos operadores municipales para apoyarlos a reducir sus pérdidas por fugas, mejorar su gestión comercial y reducir sus gastos fijos. Estos trabajos los estamos realizando de manera coordinada y estamos realizando el proyecto para poder ser implementado el próximo 2024. Adicionalmente, se trabaja en la entrega de la infraestructura del proyecto a los gobiernos estatales de Coahuila y Durango. La operación de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco permitirá la extracción de agua para uso público urbano, o sea, para el proyecto. Se hizo todo un estudio hidrológico con técnicas de hidrología para determinar la disponibilidad del agua en estas dos presas y poder utilizarla, si hay disponibilidad, en el proyecto Agua Saludable. Se respetaron los volúmenes establecidos en el decreto presidencial del 10 de marzo de 1988 para uso agrícola. Con estas bases se hizo este estudio hidrológico que se consideran lluvias, escurrimientos, evaporaciones, por supuesto la demanda de agua para riego, infiltraciones y todo lo que interviene en el uso del agua en estas dos presas, Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Los resultados de estos estudios hidrológicos nos dieron que hay disponibilidad del agua en las dos presas para atender el proyecto de agua saludable para la laguna con 200 millones de metros cúbicos al año y atender la población futura de 2 millones de habitantes. El día de hoy se va a poner en operación una primera etapa. Se van a poner en funcionamiento 2 módulos de la planta potabilizadora y se va a suministrar 1.2 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.200 litros por segundo, para abastecer a 415,000 habitantes en Lerdo, Gómez, Palacios y Torreón. El funcionamiento tendrá que ser continuo a partir de esta primera etapa. Sí considerar que el inicio de esta operación va a tener principalmente pues, el llenado de la tubería, la estabilización del proceso de potabilización y después la entrega en los siguientes tubos hacia los tanques de regulación y a los ramales que llevarán agua a estos 3 municipios. Nuevamente, la planta potabilizadora, como decíamos, tiene 6.34 metros cúbicos por segundo, o sea, 6.340 litros por segundo, con 10 módulos que opera cada uno con 634 litros por segundo, o sea, 0.63 metros cúbicos por segundo. El volumen anual, ya lo dijimos, son 200 millones de metros cúbicos y el proceso de potabilización es un proceso convencional donde se añaden productos para coagular y sedimentar todos los tóxicos que pudiera contener el agua, señalando que la calidad del agua en forma natural del río Nazas es muy superior a la que se extrae actualmente en los pozos del acuífero principal de la comarca lagunera. A continuación, señor presidente, me voy a permitir presentar un video en el cual muestra las características de todo este proyecto. Por décadas, en la comarca lagunera, el agua para consumo humano ha rebasado la concentración de arsénico, ocasionando graves problemas de salud a la población. Esta situación ha sido provocada por la extracción de agua de pozos que cada vez se encuentran a mayor profundidad debido a la sobreexplotación del acuífero. Para que la población tenga acceso al suministro de agua apta para consumo humano y no se siga afectando su salud, el Gobierno de México desarrolló el proyecto Agua Saludable para la Laguna. De esa forma, se sustituirá el agua de pozos con alta concentración de arsénico por fuentes superficiales, aprovechando 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas que abastecerán a 4 municipios de Durango y 5 de Coahuila. Para concretar esta nueva fuente de abastecimiento, fue fundamental contar con el respaldo y disposición de los usuarios de riego, que mediante un diálogo permanente han colaborado para cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de las obras. Con la conclusión de su primera etapa, se podrán entregar hasta 1.200 litros por segundo de agua de buena calidad a población de los municipios de Lerdo y Gómez Palacio en Durango y de Torreón en Coahuila. Los principales componentes del proyecto son una presa derivadora sobre el cauce del río Nazas,
una planta de bombeo, una línea eléctrica, 6.8 kilómetros de acueductos a presión, una planta potabilizadora, 28.4 kilómetros de acueductos a gravedad, 3 tanques de almacenamiento, 150 kilómetros de líneas troncales para entrega de agua a los sistemas de distribución de cada municipio, así como acciones de tecnificación de sistemas de riego para la recuperación de caudales. Adicionalmente, se tienen programadas acciones para mejorar la eficiencia de los organismos operadores, responsables de prestar los servicios de agua potable en los municipios, con el fin de reducir pérdidas físicas y mejorar su gestión comercial. Con agua saludable para la laguna, se atenderá un problema ignorado durante décadas y se generará un desarrollo regional respetuoso con el medio ambiente, atendiendo las necesidades de la población más vulnerable. Vamos, a ver, empezamos. Adelante. Buenos días, señor presidente. Soy Fernando Olivas, de Radio Relax y del periódico ¿Qué pasó? Digital. Mi pregunta primera es, 5 años después de que fue presidente, que ha sido presidente, y cercano el día que termina, ¿cómo piensa usted que lo recuerde la historia? Esa es una pregunta. La otra, el seguro social es básico para todos los mexicanos. En los últimos años, los periodistas, mujeres, hombres, hemos tenido la oportunidad de gozar de un seguro social gracias a la amabilidad de usted de decirle a sus funcionarios como Jesús Ramírez y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, y preguntarle si va a continuar esa labor a favor de los periodistas que aún no lo tengan. Y por último, señor presidente, si me permite, una señora se acercó amablemente a Radio Relax a pedir que fuéramos al conducto para que usted le ayude con un problema que tiene, porque uno de sus hijos, ella dice que está encarcelado, pues que no es legítima la forma en que está encarcelado. Eso sería todo, señor presidente. Muy bien. Mire, todavía falta que terminemos, ya son nada más 9 meses los que nos quedan, pero hasta ahora lo que más satisfacción me produce es que hemos logrado reducir la pobreza. Eso es para mí lo más satisfactorio. La pobreza y la desigualdad. A pesar de que nos tocó enfrentar la pandemia y otros factores externos, la descomposición o el desequilibrio que se produjo con la guerra de Rusia y Ucrania. Pero haber logrado eso, el reducir la pobreza y la desigualdad, lo considero pues algo muy satisfactorio, repito, y me llena mucho, me llega a lo más profundo de mi alma, de mis sentimientos, y esto va acompañado pues de la política que se ha llevado a la práctica, en donde se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente más necesitada. También esa política consiste en no permitir privilegios. He acuñado 2 frases. Una,
por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres. Y la segunda, arriba los de abajo, lo que no significa abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Porque no solo hemos podido reducir la pobreza, sino que también le ha ido, pues han estado haciendo negocios lícitos con ganancias razonables, empresarios, banqueros. No hay quien diga llegó este gobierno y tenía yo una empresa y perdí, o teníamos acciones en un banco y perdimos. Ya ven que me cuestionan de todo, ¿no? Que es como el mundo al revés. Cuando llegamos, dicen mis adversarios, Carlos Slim tenía nada más 50,000 millones de dólares y ahora ya pasó de 100,000 millones de dólares. Y yo también soy responsable de eso. ¿Y qué puedo decir sobre cómo les ha ido bien a los empresarios? Bueno, porque se terminaron los privilegios, porque logramos un acuerdo con el presidente Trump. Eso se olvida. ¿Qué decían al principio? Que iban a salir chispas de esa relación y nos entendimos porque él es un hombre visionario y ahora con el presidente Biden es también muy buena la relación y ya México en estos últimos años, en este año, es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Y en el Concierto de las Naciones, México es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Y este año México tiene récord en llegada de inversión foránea, como otros récord. Es de los países con menos desempleo en el mundo. Y pues el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Todo esto, ¿por qué? Bueno, se ha hecho un gobierno austero, sobrio, no se permite la corrupción, no hay derroche, no hay gastos superfluos. ¿Qué decían antes? Ni modo, es muy triste, pero tenemos que ajustarnos el cinturón, ¿no? Y así se la llevaba. Y se ajustaba el cinturón al pueblo, no el gobierno. Hablaban de austeridad, pero siempre afectaban a los trabajadores. Arriba seguían los privilegios. Y ahora el cinturón se lo aprieta el gobierno. Entonces, todo esto nos ha ayudado
esta nueva política a que haya justicia en el país, que tengamos crecimiento económico, que haya empleos, y así vamos a continuar. Y acerca de si van a seguir estos programas de apoyo a periodistas que no tienen seguridad social, yo creo que sí. A lo mejor buscamos algo para que se haga con un decreto, para que les cueste trabajo si es que intentan darle marcha atrás. Eso con Jesús lo podemos ver. Pero no creo, o sea, ya hay muchas cosas que no van a poder quitar. No he podido encontrar una frase de Juárez, a lo mejor me van a ayudar, que leí en una carta, en un documento, en donde dice que avancemos, ¿no?, lo más que se pueda, para que si el infortunio, la mala suerte, lleva a que regresen los conservadores, los reaccionarios, que como ya se avanzó bastante, que ya se caminó bastante, que les cueste trabajo retroceder, o utilizando el término del siglo XIX, retrogradar, que les cueste. Por eso tenemos que avanzar a prisa. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la frase. Hay otras parecidas, una que podemos leer ahora, Jesús, en donde habla de que no podemos ceder. Está en uno de mis libros. Sí, que no, sí, que nos arrebaten, sí, que nos quiten lo que nos corresponde, pero que nosotros no entreguemos voluntariamente para no cancelarle el futuro a nuestros hijos, algo así. Es bellísima esa carta, pero la otra, que es parecida, no la he encontrado, y conozco pues bastante todo lo que escribió el presidente, y son de esas cosas que ve uno en la lectura. En sus tomos de correspondencia son muy buenas las cartas, pero no. Y le pregunté a una historiadora amiga juarista, a Raquel Sosa, y le dije, ¿no te acuerdas de esa frase? Sí, ¿cómo no? Claro, dice, claro que sí. Le digo, ¿me la vas a conseguir? ¿Dónde está? Y no ha podido. Pero me dio gusto de que, en efecto, sí se acordaba. O sea, sí está la frase. Yo no la he podido encontrar porque la quiero aplicar. Porque ese es eso, avanzar
para que no se pueda dar marcha atrás. ¿Cómo van a darle marcha atrás al programa de la pensión a los adultos mayores? Está difícil, porque ya está elevado a derecho constitucional y eso no lo permitiría la gente. Pero sí hay otras cosas que se tienen que cuidar. Ese mismo derecho establece en la Constitución, y por eso voy a enviar otra iniciativa de reforma constitucional, porque quedó establecido a partir de 68 años y ya se está dando, se otorga a partir de 65 y en la Constitución quedó en 68 años. Entonces, y luego falta lo de discapacidad. Voy a mandar un paquete de todo lo que es estado de bienestar, de reforma al artículo 4 de la Constitución, antes de que yo termine. Y lo de la señora que estás... La señora es Marisol Cruz Hernández, quien implora a usted su valiosa ayuda para ayudar a su hijo. Perdón, la señora es Marisol Cruz Hernández, quien le implora a usted su valiosa ayuda para ayudar a su hijo Alejandro Daniel Baez Cruz, que dice que está ¿Dónde está? en Chalco, Estado de México, en el penal de Huilcicingo. Él era estudiante de la carrera de ingeniería y que fue acusado por la Fiscalía de Homicidios de Iztapaluca. Primero lo dejaron libre, después volvieron a ir por él. O sea que hay una serie de situaciones y la señora Marisol le pide a usted de la manera más atenta le pueda ayudar. Sí, a ver si con Jesús nos deja los datos y se lo encargamos a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez. Muy bien, para señor que la presidente. atienda a la señora. Muchas gracias, señor presidente. Nada más quiero despedirme con esto. Hace muchos años lo entrevisté allá en el Hotel Viva, en Villahermosa. Yo ya tenía muchos años que no lo veía, señor presidente, usted con su trabajo y yo con el mío, pero aquí estamos otra vez, usted en lo suyo y yo en lo mío. Me da mucho gusto saludarlo. Es más, esa remembranza la pongo en un libro que acabo de terminar de editar, porque la verdad es una de las cosas bonitas que me pasaron en la vida. Estaba conmigo mi compañero José Guadalupe Muñoz García de Ovaciones. Ah, ¿cómo no? Sí, señor, sí, me acuerdo. Sabía que se iba a acordar usted. Sí, ya llovió. Bastante, señor. No digo la edad, no digo por qué fue, pero sí vale la pena. Fue cuando usted renunció al PRI, a pesar de que era usted ahora sí que el presidente allá. Sí. Y fue una en entrevista. 83. Sí, señor. Sí, señor. Por eso le digo que es 83. Sí, ¿ya lleva cuánto? 40. Por eso le digo que Estamos es una remembranza muy grande, señor presidente. Muy bien, jóvenes. Y por eso le digo, no nos habíamos visto y es más, ¿Y José Guadalupe dónde está? Fíjese que acaba de cumplir 81 años y está retirado, pero sigue escribiendo para algunos medios. Le va a dar mucho gusto a él. Hay un saludo a él. Sí, señor, pues yo sé que usted lo recuerda. Y además hablábamos de Macuca. De Macuca, la bella. Sí. Mira, está la frase. No, pero falta, porque es más amplia, porque habla de los hijos. A ver si está.
aquí está, es preciosa. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harán valer y sabrán reivindicarlo algún día. Es precioso, pero ese es a Matías Romero, sí. Muy bien, vamos adelante. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Antes que nada, un comentario. La semana pasada, presidente, un compañero le posicionó aquí un tema en el que una empresa ligada a Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, había logrado presionar al Banco del Bienestar a tal grado que logró que le pagara indebidamente un dinero que se había depositado ahí en el Banco del Bienestar, para que dos empresas en litigio agotaran instancias y la ganadora fuera la merecedora de esta, o en su caso repartirse estos fondos. Lo lograron, se logró el depósito de este dinero. Sí existe, pero sí utilizaron al Banco del Bienestar estas empresas de esta manera, con jueces, un juez corrupto de la Ciudad de México que otorgó amparos y presionó 2 veces al banco. Ya está, sí existe, tenemos el comprobante, el SPEI del banco y la notificación que hace al juez de que ya concluyó con el requerimiento, pero desobedeciendo una orden de una juez federal, que fue la que dijo que Pemex depositara ahí este banco, presidente. Esto forma parte de de un modus operandi de funcionarios corruptos, porque hay que decirlo, de Pemex, del interior de Pemex, que no tiene que ver con los altos funcionarios, sino esta área jurídica, que en colusión con unos grupos de empresas actúan de esta forma para sacar dinero. Esto, presidente, ha provocado ya la desobediencia de esta orden, de esta juez federal, pues ya le provocó un daño al erario, porque ya sería un doble pago en el que incurrirían. Pues este dinero ya cayó en una cuenta, pero se tiene que mantener todavía en depósito, porque no puede desaparecer así el fondo. Entonces, decirle que esto forma parte de un modus operandi, usted la vez que el jueves pasado que se lo mencionaron no lo creyó, pero sí sucede. Es una nueva forma que han utilizado, porque teníamos detectadas otras, pero nunca habían utilizado el Banco del Bienestar para lograr esto. Decirle que tenemos las pruebas, que nos gustaría presentárselas, porque creo que no las hemos posicionado, no lo hemos mencionado bien, cómo opera esta red de jueces con empresas de consorcios internacionales, presidente, que solamente vienen a medrar con el recurso, con Pemex, porque meten a Pemex en problemas. Tal vez el director no está enterado muy bien de este modus, porque se amparan, llenan huecos con amparos y con requerimientos judiciales que pues meten para que no se den cuenta, pero sí nos damos cuenta, presidente, sí nos logran dar la información de estas estrategias que utilizan con jueces corruptos para saquear a la paraestatal. Y ahora pues son 1,086 millones de pesos en esta ocasión, pero tenemos detectados muchos más, y esta empresa, también hay que decirlo, ha sido de las consentidas de Pemex, y tenemos ahorita documentados más de 1,500 millones de pesos en asignaciones directas a un consorcio, presidente. Si nos diera la oportunidad de mostrárselos a alguien de su gobierno, tal vez a la asesora jurídica, también mismo Jesús, para que vean cómo funciona esta red que saquea Pemex, primero que nada. Sí, fíjate que cuando hiciste ese planteamiento, pedí información y envió un reporte el director
del Banco del Bienestar. Lo tiene Laura, a ver si nos los manda sobre esto. De todas maneras, con Jesús entregas la información, porque nos llamó la atención esto, ¿no?, de que el Banco del Bienestar se ocupara. Lo utilizaron, presidente. De este tipo de operaciones cuando su función principal es la de dispersar los fondos de los programas de bienestar. Pero Laura debe tener lo que envió Víctor Lamolle, director del Banco del Bienestar. Sí, no son recursos del banco, son recursos de Pemex que fueron depositados ahí para que se agotaran un pleito entre particulares, digámoslo así, presidente, pero que una de las partes compró amparos y este juez presionó al Banco del Bienestar para que les pagara a ellos nada más. Y esto pues le provoca un daño al erario a los fondos de Pemex. A ver si Víctor Lamolle nos los manda el reporte. Bueno, en lo que lo envían otro documento. Este fin de semana en Tamaulipas, presidente, usted mencionó, informó a los medios, al pueblo de México, que le había aceptado al gobernador Américo Villarreal acudir a su segundo informe de gobierno en febrero. Preguntarle qué lo motivó, presidente, a darle este detalle al gobernador de Tamaulipas. Lo está haciendo muy bien Américo y está inaugurando una etapa nueva en Tamaulipas de gobiernos responsables, íntegros, honestos. Por eso voy a ir a su informe en febrero. Y estuvimos allá porque se inauguró un regimiento para dar protección a todas las oficinas de la aduana, porque ya la aduana de México va a tener como sede Nuevo Laredo, se descentraliza, ya no va a estar aquí en la Ciudad de México, va a estar en Nuevo Laredo y se está construyendo todo un complejo administrativo muy amplio, funcional para la aduana, y ya se terminó un regimiento para 500 elementos, también con unidades habitacionales, y vamos a estar en febrero en el informe, y el 21 no se me olvide, de septiembre, unos días antes de que yo termine, vamos a inaugurar la aduana. ¿Cómo vio Nuevo Laredo cuando anduvo por allá, presidente? Bien, tenemos mucha actividad económica. Ese puente fronterizo pues es el que tiene más movimiento en toda la frontera. Esa frontera de Tamaulipas tiene muchísimo futuro, va a seguir creciendo. Hay proyectos para que se puedan establecer nuevos cruces, nada más que eso ya corresponde a quien me va a sustituir y también al nuevo presidente de Estados Unidos, porque es una autorización la creación de un puente, de una aduana del presidente de Estados Unidos. Pero sí se van a requerir 2, 3 puentes más. Sigue creciendo el comercio en toda esa región y también se ha ido avanzando en
reducir la incidencia delictiva en Tamaulipas. Entonces está haciendo el doctor Américo un buen trabajo y vamos a estar con él. Gracias, presidente. Y ya por último, también la semana pasada mencionó usted que el día de hoy se tomaría la foto con la prensa que cubre aquí cotidianamente. Hoy la tenemos que tomar porque ya mañana la conferencia es en Oaxaca, en Salina Cruz. ¿No tienes la carta? A ver, ponla. A ver qué nos dice. Hijo. A ver, esa te la encargo a ti. Sí, no sé qué fecha tiene, pero es el informe sobre esta denuncia del pago y transferencia del Banco del Bienestar de Víctor Lamoy Bocanegra, que es director general del Banco del Bienestar. Estimado señor presidente, en relación al asunto que se mencionó en la conferencia mañanera del día 14 de diciembre, me permito informarle que de conformidad con el artículo 8 bis de la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, el Banco del Bienestar tiene la facultad exclusiva a nivel nacional de ser la depositaria de los valores transferidos o sumas de efectivo para garantizar o extinguir obligaciones ante diversas autoridades administrativas o judiciales de la Federación o de la Ciudad de México a través del instrumento denominado billete de depósito, BIDE. El procedimiento consiste en que el Banco del Bienestar funge únicamente como receptor en garantía del recurso a consignar ante la autoridad judicial, por lo que esta última gira la orden de pago al beneficiario que determine para que acuda al Banco del Bienestar para su cobro. Este proceso fue llevado a cabo en la liquidación de Mexicana de Aviación por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entre los temas más recurrentes por los que se solicita la expedición de BIDES están concursos mercantiles, garantías en materia penal, pensiones alimenticias, créditos fiscales ante el SAT, garantías ante la TESOFE y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera. En relación al asunto en cuestión, el billete de depósito W405986 con un valor de 1,086,908,242 pesos, moneda nacional, fue adquirido por Pemex Exploración y Producción el día 21 de julio del 2023 y fue consignado ante el Juzgado 18º de lo Civil en la Ciudad de México, como lo solicitó el propio depositante. Es importante señalar que el banco no tiene facultad para determinar la autoridad a la que se consigna el billete de depósito ni el beneficiario del pago del mismo. Posteriormente, el 30 de noviembre, la empresa Sistemas Integrales de Compresión, SADCB, se presentó en el Banco del Bienestar para el cobro del billete de depósito, en el que se encontraba girada la orden de pago a dicha empresa por parte del Juzgado 18º de lo Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2023 se recibió oficio por parte del Ministerio Público Federal, mediante el cual ordenó impedir provisionalmente el pago de dicho billete de depósito, argumentando que se encontraba bajo investigación judicial. Ante ello se aplicó la prevención del pago del BIDE por parte de la institución y se informó lo conducente a la autoridad. Mediante el oficio 46 del Juzgado 18º de lo Civil del proceso escrito de la Ciudad de México, notificado al Banco del Bienestar el 6 de diciembre del presente, se ordenó pagar el billete de depósito a Sistemas Integrales de Compresión, SADCB, en un plazo no mayor de 24 horas. En virtud de lo anterior y a fin de dar certeza jurídica para estar en posibilidad de efectuar dicho pago, se verificó con la juez séptima de distrito en materia civil, así como con el juzgado cuarto de distrito en materia civil de la Ciudad de México. Con fecha del 7 de diciembre del presente, el mismo Ministerio Público ordenó levantar la prevención de pago solicitada sobre el billete de depósito en cuestión a fin de dar cumplimiento al ordenamiento señalado por la autoridad jurisdiccional. Posteriormente, el día 11 de diciembre fue recibido oficio por parte de la juez séptima de distrito en materia civil mediante acuerdo en el que ratifica que no existe prevención o suspensión alguna en relación al proceso de pago del BIDE en cuestión.
Una vez validados los procesos internos de pago y confirmada la orden de pago con la autoridad, el 11 de diciembre del año en curso se realizó el pago de dicho vide a la empresa que ordenó como beneficiaria el juez 18º de lo civil de la Ciudad de México, toda vez que contó con la orden de pago girada por este último, máxima que a esa fecha no se tenía mandato o instrucción alguna de autoridad para suspender o impedir el pago del vide. Es importante mencionar que por parte del Banco del Bienestar el procedimiento de pago del vide referido se realizó únicamente en el ámbito de competencia de acuerdo a sus facultades y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, por lo que el banco no tiene facultades para determinar al legítimo beneficiario del vide, ya que esto es competencia exclusiva de la autoridad a la que fue consignado. Es preciso señalar que la omisión del pago del vide, sin causa legal que lo justifique, implica una responsabilidad de daños y perjuicios más intereses legales del orden de aproximadamente 339,000 pesos diarios, sin considerar las responsabilidades administrativas, judiciales y de otra índole que pudieran derivarse al banco y sus funcionarios. En conclusión, el Banco del Bienestar realizó el pago del vide en virtud del ordenado por un mandato judicial del Juzgado 18º de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, mismo que determinó como beneficiario a la empresa de Sistemas Integrales de Compresión S.A.D.C.B. Atentamente, Víctor Lamoy. Tenías razón, tienes razón. Hay que ver, hay que investigar el caso. Le vamos a pedir a la consejera jurídica que haga la investigación. Sí, porque es legal, ¿sí? Lo del Banco del Bienestar, ellos están actuando de conformidad con un mandamiento, ¿no?, del Poder Judicial. Sin embargo, hay que ver qué motivó ese pago. Sí, eso es lo que hay que ver. Entonces vamos a investigar. Le mostramos a la sí, con la consejera jurídica. Es que muchas veces dicen, no, me lo ordenó el juez. Cuando me iban a destituir la primera vez como jefe de gobierno era porque no quise obedecer un mandato legal en donde a todas luces se trataba de un acto de corrupción. Cuando lo del paraje San Juan, que me pedían pagar 1,810 millones de pesos y si no los pagaba me destituían. Y empezamos a investigar y era una tranza y no me destituyeron. Eso sí, me llovió, ¿no? Pero tiene visos de legalidad, ¿no?, todo. Sin embargo, hay que ver qué hay detrás. No estamos tampoco prejuzgando, hay que ver de qué se trata y aclararlo nada más. Muy bien. ¿La foto sería hoy en la prensa? La foto hoy, sí. Sí, por cierto, ya al rato, no, hoy, sí, y vamos a ver si terminamos aquí porque tengo una llamada precisamente con el presidente Biden a las 9. Yo creo que migración. Yo creo que migración. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Y luego me tengo que ir voy a supervisar primero el tren El Insurgente, que va avanzando, y de ahí vamos a La Laguna, y de La Laguna ya a Oaxaca. Vamos a ver qué nos plantea. Él pidió
ayer que quiere hablar conmigo y con mucho gusto. Yo creo que es normal, ninguna de esas es por la Navidad. A ver, adelante. Buenos días, presidente. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Buenos días a los funcionarios. Me siento por los compañeros de atrás. Presidente, antes de mi intervención me gustaría aprovechar, nada más para retomar, aprovechando que está aquí el secretario. Este 30 de diciembre se cumplió un año que hice la pregunta. Él también estaba presente de quién era el viaducto bicentenario y por qué. Y pues no me han dado la respuesta. De eso sé que se emplazó a juicio, pero sería bueno que se pudiera explicar de quién es el viaducto bicentenario y por qué. Porque eso también, ese mismo 30 de diciembre, ya casi un año, planteaba también que Capufe se negaba a hacer un acuerdo reparatorio con el caso de Kenia Hernández, quien sigue presa, y simple y llanamente Capufe se niega siquiera a un acuerdo reparatorio, y pues ojalá se pudiera atender eso y que la compañera pueda salir en libertad, que sigue presa. Entonces aprovecharía para ver si al final pudiera responderse esa pregunta que hice hace casi un año. Pues de una vez, ¿tienes información? Sí, toda la información ya fue entregada a la Secretaría de la Función Pública, que es ahí donde nos la solicitaron, y también fue entregada a la Fiscalía General de la República, que es en donde se integró el expediente. La concesión pues está operada por el Gobierno del Estado. Hubo un convenio que se firmó antes de que yo asumiera como subsecretario. El convenio ha sido validado tanto por la parte de la Función Pública y entregamos toda la información a la Fiscalía General de la República. Nosotros estaremos atentos en caso de que alguna autoridad competente nos los haga llegar. Eso pues sería cuanto, presidente, respecto al tema de esta persona de Kenia. Sí, entiendo que la secretaria de Seguridad Pública estaba viendo ese tema, señor presidente. Bueno, dices que lo de la concesión está en la Función Pública. Sí, presidente. Toda la bueno, pues vamos a pedirle a la Función Pública que nos informe, y el otro tema de la señora que está detenida con Rosa Isela, que sí me consta que lo está viendo. No, de hecho nos recibieron la secretaria y su equipo de trabajo, hicieron el trabajo, nos expusieron el caso y llegaron hasta donde pudieron. El planteamiento que nos hacen ya de su oficina es que hasta ahí pueden llegar porque Capufe se niega a hacer el acuerdo reparatorio. Lo vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver con Rosa Isela. Gracias. Presidente, con respecto de los casos que quería plantearle, el primero es el caso de lo que está sucediendo con el pueblo de Palestina y el posicionamiento del gobierno mexicano con respecto de Israel. Estuvimos allá, estuve haciendo una serie de reportajes en Cisjordania, en Egipto, en Israel. Hemos publicado 16 reportajes audiovisuales donde estamos demostrando audiovisualmente que ahí se comete crímenes de lesa humanidad, entre ellos el crimen del apartheid, que se enmarca dentro de los crímenes de lesa humanidad. Hemos documentado también ese genocidio que está habiendo contra el pueblo palestino. Yo entiendo, presidente, que hay muchas implicaciones. Casi muy pocos países o presidentes se han manifestado de manera fuerte e importante para tratar de impedir un genocidio que está siendo pues prácticamente televisado en redes sociales. Las imágenes pues apenas si se pueden ver de tan cruentas que pueden ser.
quisimos llegar a la Franja de Gaza por Israel o a través de Egipto. Gestionamos con la Embajada Mexicana, quienes hicieron todos los trámites, nos dieron todas las facilidades para gestionar con base a los requerimientos del gobierno de Egipto, y simple y llanamente no hay manera para periodistas de llegar a la Franja de Gaza, de no ser los que ya están allá adentro o afines a medios corporativos. Usted ha tenido posicionamientos muy fuertes y muy dignos, presidente, con respecto del bloqueo a Cuba, por ejemplo, o a Bolivia en el golpe de Estado con Evo Morales o con el golpe de Estado con Pedro Castillo. Y se ha posicionado usted. Aquí estamos hablando de un genocidio cometido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, por el gobierno de Israel. Yo entiendo que hay acuerdos comerciales con países y que ese pudiera ser un impedimento para no posicionarse de manera fuerte, o negociaciones que se tienen con ese gobierno por el caso de Tomás Herón de Lucio, que anda ahí escondido y refugiado, y un depredador sexual también que está escondido en ese lugar, Andrés Roemer. Entiendo que hay eso, pero finalmente, más allá de cualquier acuerdo o presión que haga el gobierno de Israel, pues cuánto vale la vida de un palestino, de una palestina, para no hacer un llamado enérgico y convocar a otros países para llamar a impedir el genocidio del gobierno de Israel con el pueblo palestino. Bueno, es un tema complejo de definición de política exterior. Nosotros buscamos la solución pacífica de estos conflictos. Desde luego que no estamos a favor del uso de la fuerza, de la guerra, es lo más irracional que puede haber, y sí queremos un cese al fuego y queremos que se termine esta confrontación, y lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento. Pero no podemos más, porque tenemos que ayudar a encontrar una salida. Si nosotros nos definimos de manera más fuerte, pues no vamos a poder tener autoridad para ayudar a conseguir la paz. Entonces, por eso nuestra política de neutralidad, y sí es distinta, nada más que con matices, porque la política no es blanco y negro, sí, pero no es maniquea. Pero es un genocidio. Pero es que tenemos todos que contribuir a que se logre la paz. Pero ¿por qué con Perú, con Bolivia y con Cuba sí hay una definición y con Palestina no? Porque consideramos que no nos va a ayudar, no solo a México, sino no nos va a ayudar a los que queremos que haya paz en el mundo, a conseguirla si polarizamos este enfrentamiento. Esa es nuestra postura. Y te hablo de los matices porque todos condenaron, incluso el gobierno nuestro, desde el principio, la
agresión, bombardeo del grupo Hamás. Sí. Yo dije, nosotros no condenamos, nosotros vamos a buscar ayudar a que haya paz. No le gustó a la embajadora de Israel en México, porque de manera simplista dio a conocer que si no condenábamos a Hamás, estábamos a favor del terrorismo. Y no condenamos a Hamás porque teníamos que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que ya estamos viendo, que significa la pérdida de 20,000 palestinos, que es algo lamentable, tremendo, pero vamos a seguir nosotros con nuestra postura de detener el fuego y de buscar un acuerdo. O sea, sí hemos actuado, hemos votado en la ONU por la negociación, por el acuerdo, por detener el fuego, y lo vamos a seguir haciendo. Acaba de haber una votación y México se manifestó por eso. Y hubieron países que estuvieron en contra de detener el fuego. O sea, sí, México tiene una postura distinta. Y quiero también aclarar algo. Nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel, ni con ningún gobierno del mundo, porque ahorita mencionaste a Cerón. Sí. Nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas. La política exterior de México en este tiempo se ajusta a lo que establece nuestra Constitución: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Porque nuestros adversarios, ¿no?, hablando de que tenemos acuerdos con el gobierno de Israel, no. ¿Cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas? Nunca lo haríamos. O porque tienen a Cerón y a otro mexicano, Andrés Rueda, ¿sí? Y estamos buscando que los envíen. Le han dirigido 2 cartas a 2 primeros ministros de Israel planteándoles que se extradite a Cerón por tortura y por otros delitos, a 2. Sí. Pero eso es una relación de otro tipo y lo vamos a seguir planteando. Y en las cartas le digo que es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces, no hay ningún acuerdo en lo oscurito. También, para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado, es lo más correcto, y vamos a seguir insistiendo en conseguir la paz. Ya, bueno, presidente, pasando al siguiente tema, usted ha estado haciendo algunas declaraciones y señalamientos duros contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
y también presentaron aquí los nuevos datos, las nuevas cifras de los datos de personas desaparecidas. Entonces, déjeme juntar un poco ambos temas porque están estrechamente relacionados. Y plantearía, presidente, porque hemos visto los señalamientos o acusaciones que usted ha hecho al Centro PRO y los hemos entrevistado también a ellos después de las declaraciones de usted. Y mi primera pregunta sería si usted, con esas dudas que usted planteó, si no llamó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez para invitarlos a responder esas preguntas, esas dudas de manera directa, para que no se creara una confusión o una animadversión como la que ahora tiene el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO Juárez. Ese mismo caso también es con la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, con señalamientos que usted ha hecho de supuestos dichos de ella. Y la pregunta es en el mismo sentido, si usted no la llamó para hablar y aclarar algunas de esas dudas antes de hacer esos señalamientos. No, es que creo que ayuda mucho el que se termine con la simulación. Hay grupos de la llamada sociedad civil que durante todo el periodo neoliberal actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros. De repente les salió, ¿no?, la decisión, la voluntad de hacer justicia y sin tener pruebas, incluso prestándose a estrategias de la derecha, del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo. A ver, vamos por partes, los dos casos. Primero lo de la señora Carla Quintana. Sí, se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Y entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha. Son como muchos enzarapados o que fingen, a los que llamo progres buena ondita, pero que en realidad
pertenecen a las filas del conservadurismo. Tan es así que pues empezamos nosotros a ver de qué se trata, cómo es que hay más desaparecidos con nosotros que con el gobierno de Calderón, por ejemplo, o que con otros gobiernos. ¿Qué está sucediendo? Puede ser que ahora que existe la Comisión de Desaparecidos, sí, la gente esté acudiendo más a denunciar las desapariciones. ¿O qué pasa? Entonces decidimos llevar a cabo un plan para buscar a los desaparecidos, todo el gobierno, y encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos. La señora se va y pensando que nosotros íbamos a manipular el registro, se lo entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la Interamericana, sí, es de la OEA, y hasta periodistas y demás. Entonces, con ese registro iniciamos una investigación, casa por casa, y ya informamos. Bueno, ¿qué pasa? Para que vean que sí existe una intención politiquera de nuestros adversarios para afectarnos. Estaba yo viendo a Ciro Gómez Leiva y me vas a decir, te acepto que tú no seas Ciro, pero los otros ¿sí? Son igualitos, son gemelos. En el caso tuyo es otra cosa. Y además, qué bueno que aclaramos estas cosas. Entonces, de repente, Ciro antier, a ver, ¿por qué no lo pones a Ciro? Donde dice que desaparecimos nosotros a no sé cuántos, cuando aquí se informó. Primero, escuchemos a Ciro, para que vean el nivel de manipulación. Pero es Ciro y es bueno, todos, pero estoy buscando a Carmen Aristegui. ¿Quién? Hizo declaraciones en el cine, dio una conferencia y ahí muchos medios hablaron. Ella también. Sí, pero porque fue muy, independientemente de lo de Ciro, ¿por qué no buscas? Hay una gráfica de los 115,000, 18,000 desaparecidos del registro y cuántos se han encontrado vivos, que debería de alegrarnos, cuántos se tiene algún indicio de vida, cuántos no se han podido localizar porque no se tienen los datos completos y cuántos en efecto sus familiares sostienen de que están desaparecidos y está demostrado plenamente que están desaparecidos. Esto fue lo que presentamos. Sí. Pero esto lo tenemos completamente comprobado.
con documentos, con pruebas. Esto lo tenemos también probados, están ubicados, pero no hemos podido tener, como en este caso, ¿sí?, la prueba de vida. Pero en eso estamos. Pues, ¿qué hace Ciro? Dice que nosotros tachamos y que nos quedamos, no sé, con estos. 12.377. Sí. Sí. Algo así. Sí. Sí. Sí, es que por eso parte de la petición que tenemos varios periodistas que llevamos trabajando el tema de desapariciones desde Felipe Calderón, lo que quisiéramos es una exposición de quienes presentaron esto con los periodistas que llevamos trabajando. No, pero el tema, con todos. Porque tenemos muchas dudas con respecto de… Lo podemos volver a hacer. Ya sí, quedamos, porque va a ser periódico. Porque, por ejemplo, esos 12.377 confirmaciones de desaparición, es decir, que están presentando que tienen 12.377 que sí han logrado comprobar que están desaparecidos. Sí. El registro son 110,000. Sí. Pero, por ejemplo, personas ubicadas, pues ni siquiera legalmente existe el término y tenemos dudas al respecto, por ejemplo, en las confirmaciones de desapariciones o en registros sin indicios para la búsqueda. Por eso. Si en la base de datos, de las personas desaparecidas, viene nombre completo de la persona desaparecida, sexo, edad y lugar donde desapareció. Prácticamente casi el 100% de los datos vienen así. Cuando dicen registros sin indicios para la búsqueda, registros sin datos suficientes para identificar, ¿cómo son 26.090 registros sin datos para identificar? Porque además nos hablábamos, por ejemplo, en el Consejo Editorial y decíamos, bueno, si la cifra se baja a 12.377 confirmados, pues se están desapareciendo ahí de los datos de los registros los desaparecidos de Felipe Calderón, los desaparecidos de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que quisiéramos es una explicación más a detalle, porque pues si la cifra que manejaban entre ambos sexenios era más de 40,000 desaparecidos, pues ¿quiénes son entonces los que, cómo están sacando esa información? Porque entonces decimos, bueno, pues entonces todo el trabajo que llevamos de décadas trabajando desde Felipe Calderón, que era una pesadilla en esa administración, y con Enrique Peña Nieto, pues ¿de qué año, de qué fecha son los que aparecieron? Y esa información que está muy ambigua, que no se entiende. Sí, yo creo que regresa la lámina. Lo que se hizo, y eso no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Y el día que informamos, lo que pasa que pues eso no lo escuchan o no les conviene escuchar. Dijimos que periódicamente íbamos a estar informando, incluso se dio a conocer un teléfono el día que informamos aquí para que nos ayudaran todos a aclarar acerca. Esto se dio a conocer. ¿Voltarlo a ver? Sí, sí. O sea, estamos abriendo esto. ¿Por qué lo abrimos? ¿Y por qué lo tratamos aquí?
porque si no, ¿sí?, somos rehenes de estos grupos de derecha que de repente, ¿sí?, se convierten en defensores de derechos humanos, que son unos falsarios. Pero mire, presidente, por ejemplo… Entonces, lo que queremos es hacer la vida pública cada vez más pública. Concédame que hay mucha ambigüedad y una tremenda falta de explicación de esa metodología que están usando. Es que sí me explicaron. No, que tenemos muchísimas preguntas, por eso le pedimos si puede hacer una… Te concedemos. Y que nos avisen con tiempo para poder hacer las preguntas. Y se repite. Porque mire, hay registros de lo que aparece ahí, hay entidades federativas que tienen más de los 12.377. Y el otro dato que no se dijo es esa base de datos, por ejemplo, esos 110.964, ¿de dónde sale ese dato? Y quienes aportan esa información en un 98% son las fiscalías estatales y las comisiones estatales de búsqueda. No es el PRO, ni Carla Quintana, ni nadie, es las fiscalías estatales. No hay quien más esté dando esa información. No se trata de la fuente, aquí se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósitos politiqueros, porque ellos tienen diferencias con nosotros. Y entonces les gusta mucho estar dando declaraciones, ruedas de prensa, acusándonos de que están creciendo los desaparecidos, comparándonos con los gobiernos represores, autoritarios, a los cuales ellos apoyaron. Si no abiertamente, apoyaron con su silencio, fueron cómplices. ¿El PRO? Sí. ¿Con el silencio del PRO? No, sí. Lleva 35 años denunciando y recibiendo acosos de Felipe Calderón. Los conozco desde que se fundaron. A Jesús Maldonado, estuvo en mi casa en Tabasco desde la fundación, los conozco. Es que yo vengo de la lucha social, vengo de abajo, de defender derechos humanos, cuando todavía no existían las organizaciones de derechos humanos. Yo ya trabajaba en eso. Yo empecé trabajando en comunidades indígenas, empecé trabajando con la gente, defendiendo al pueblo. Entonces, no soy advenedizo. Entonces, los conozco muy bien. Y si estoy planteando esto, lo del PRO, es porque estoy pidiendo que al interior del PRO, ¿sí?, y también de la orden de los jesuitas, que tienen un jesuita como papa, que es extraordinario, un auténtico cristiano, un auténtico defensor de los pobres, de los desposeídos, pero hay muchos farsantes, hasta en la misma orden, como en todos lados. Entonces lo que estoy planteando es, a ver, revisen, porque esta es una parte, que aquí no tiene que ver mucho lo de los jesuitas. ¿Usted ya le dio la respuesta de ellos? No. ¿Ni de los jesuitas, ni del PRO? ¿No le han pasado nada de la respuesta? No. ¿Y de los padres y madres de los normalistas ya escuchó la respuesta de ellos? No. Bueno, estoy esperando, no estoy esperando porque teníamos una reunión
con padres, madres de Ayotzinapa, ¿sí? Sí, y no de consiguieron repente el camión. no participaron. No consiguieron el camión, pero van a tener esa reunión. No, mi punto, presidente. Por eso, pero lo que voy es, esto lo aclaramos. Esta es una. ¿Tienes a Ciro? Sí, ya está. Para que vean cómo se tocan los extremos. Mira, a ver, regresa. La vela. Mira el reportaje. De un universo total de 110.964 personas desaparecidas, el gobierno arrestó hoy a 16.681 localizados. Aquí englobó a las personas localizadas con vida y a las que encontraron en registros de actas de defunción. Además, quitaron 1.951 registros de desaparición duplicados. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, borraron de un plumazo al 32% del registro, equivalente a 36.022 personas desaparecidas. El argumento dado para borrarlos fue que no se tiene ninguna pista para comenzar su búsqueda. Sí tienen identidad, pero no se tienen indicios para buscarlos, según la propia secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. A esta cantidad, el gobierno arrestó también a 17.843 personas que tienen ubicadas por información de programas sociales o vacunación, pero que no han logrado contactar en persona, es decir, que no tienen una prueba de vida. Y finalmente quitaron otros 26.090 registros de los que no tienen datos suficientes para saber si están desaparecidos o si ya fueron encontrados. Y así, el gobierno federal pasó de 110.964 personas desaparecidas a 12.377, tan solo un 11% del registro original. Obviamente inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Y entonces México pasó de ser el país de los 110,000 desaparecidos al de los, de por sí, una cifra muy alta, 12,000 desaparecidos. 9 de cada 10 personas que en los registros oficiales estaban desaparecidas, hoy dejaron de estarlo de una forma u otra. ¿Es confiable este nuevo registro? Habrá que revisarlo en detalle. Esta es la campaña, entonces vamos a seguir, porque no tenemos nada que ocultar, sí. Absolutamente nada. Bueno, lo que Ciro Gómez haga, diga o piense, sí, no es un asunto que nos compete ni nos interesa ese tipo de periodismo. Mi punto aquí, presidente, es que nosotros estamos documentando que a usted le están mintiendo en alguna información. Y no, déjeme, le voy a explicar en qué. Déjeme, le demuestro en qué. Por ejemplo, a usted le dijeron que Carla Quintana había publicado un libro al respecto, o que le dio una entrevista a Carmen Aristegui el mismo día que salió. ¿No? Usted mismo lo comentó acá en la conferencia mañanera. Carla, hasta la fecha, no dio entrevista a ningún medio de comunicación. Cuando nosotros la quisimos entrevistar, lo que nos dijo fue: no quiero hacer declaraciones, cualquier declaración va a ser usada para golpear a esta administración. Y hay un trabajo de búsqueda que se tiene que hacer. No vamos a golpear, tenemos que despersonalizar, no vamos a golpear, que nos usen para golpear a este gobierno y a esta administración. Cuando usted dice, Carla señaló que en esta administración es donde había más desaparecidos, ¿en dónde? ¿En qué medio dijo eso? Porque hay muchísima desinformación en lo que le están diciendo
Por ejemplo, eso que usted repitió varias veces, que le había dicho a Carmen Aristegui, la persona que le dijo eso, dígale que le muestre el video y va a ver que no va a haber manera de presentar ese video. Todas las veces que nosotros o otros medios entrevistamos a la señora Carla Quintana, nunca dijo en este sexenio hay más desaparecidos, sino un registro nacional que no dependía de ella, de cuánta gente las fiscalías o las comisiones estatales de búsqueda estaban registrando entidad por entidad federativa. No es gratis que colectivos de madres y padres que están buscando a sus hijos y a sus hijas estén protestando, pidiendo información. Esto que le estamos pidiendo que nos clarifiquen esta metodología y una información bastante ambigua, casi inexplicable en algunos casos, pues se le tienen que explicar a las madres y padres y a periodistas que llevamos trabajando el tema. Pero esa desinformación que le han pasado es verificable y usted puede comprobar que no. Por eso le decía la importancia de hablar con estas organizaciones o personas. En el caso del Centro PRO, por ejemplo, el Centro PRO nunca hasta la fecha asumió ninguna defensa legal o jurídica con las personas que fueron torturadas y que estuvieron vinculadas y relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Nunca, y es verificable ese dato, ¿no? Y si no es así, pues bueno, que alguna autoridad presente que sí lo defendió. De hecho, el Centro PRO, el actual director, Santiago Aguirre, fue coadyuvante en los testimoniales contra Jesús Murillo Caram, respaldando la posición de la Fiscalía para que lo mantuvieran ahí. Pero esa información no se la están presentando a usted. Y usted, presidente, tiene 1 millón de ocupaciones y pendientes. Y tengo clarísimo que hay información que usted pide y se la dan. Pero quien le esté planteando que el PRO está defendiendo a quienes perpetraron desapariciones, no es así. Ese dato, por ejemplo, está el dato, la comprobación de que hubo tortura a los acusados y que después el Centro PRO estaba celebrando de que los hayan excarcelado. La celebración era porque en ese fallo, y aquí tengo el documento precisamente, en ese fallo que dio el tribunal, al certificar que hubo tortura, con la versión del caso de que los habían incinerado en el basurero de Cocula de Iguala, se cayó la verdad histórica. Eso es lo que el Centro PRO y todos los diputados y diputadas de Morena celebraron. Era una celebración en ese sentido y el PRO solicitó que, aunque a los que fueron excarcelados no era el único delito que se les acusaba, que no tendrían por qué ser liberados, pero se certificó que hubo tortura y se demostró y se cayó ahí la verdad histórica. Al usted hacer un planteamiento así, es paradójico, pero sin darse cuenta, presidente, está avalando la verdad histórica. ¿Me explico? O sea, y sé, no, pero es que sé que no es con esa intención, pero por eso consideramos que sería valiosísimo una reunión de usted con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, una reunión con usted y los padres y madres de los normalistas por separado, porque hay mucha confusión a la hora de hacer un planteamiento como el que está haciendo. Su palabra tiene muchísimo peso, presidente. Sí, o sea, yo puedo estar hablando con usted. ¿Te parece? Mira, porque tengo ya que irme. Dice, ya están en llamada, en espera, pero bueno, es muy importante y el presidente Biden va a
a saber que es un tema fundamental el que estamos tratando y que además ya voy a ir para allá a hablar con él, ya vamos a contestarle la llamada. Pero es muy importante este tema, ¿sí? Por eso no le hace que nos lleve el tiempo que sea. Te propongo 3 cosas. Primero, el que se siga informando sobre el método utilizado para la búsqueda de los desaparecidos. Que no esperemos que la semana próxima vengan de nuevo, ¿sí? Los que hicieron la exposición y en una fecha que el jueves próximo, ¿qué es? 28. No, ese día no, es de los inocentes, ese día no. ¿Miércoles 27 o...? Voy no, sí, puede ser, porque voy a Jalisco, pero después de la conferencia, el 27, que preparen y para aclarar y que vengan los periodistas especialistas para tratar sobre el tema. Lo segundo, ese día, que se dé a conocer lo que ha dicho la señora, lo que ha dicho la señora Carla. Sí, por lo que tú dices que me están mintiendo. Sí, pero te lo vamos a mostrar. Te lo vamos a mostrar. Sí. Y lo tercero, sí, voy a traer el documento, sí, del PRO sobre la sentencia. ¿Sí? De cómo lo explico así. Una persona solicita un amparo, pide la protección de la justicia, porque sostiene que fue torturado. El juez, en este caso magistrados, ¿sí?, le dan al Ministerio Público 10 días de plazo para que presente el protocolo de Estambul, a sabiendas de que era imposible. El Ministerio Público pide ampliación del plazo, se le niega y en automático dejan en libertad a esta persona, al primero. Y como se sentó el precedente con esta sentencia, se deja en libertad a 63 más. Sí, pero voy a traer el documento. Cuando sale esa sentencia, hay un boletín de la organización del Centro PRO celebrando la sentencia. Dice, histórica. ¿Qué pasa? Que dejan en libertad, ¿sí?, porque no se pudo demostrar, ¿sí?, que no habían sido torturados. Dejan en libertad a quienes sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. ¿Le permite al PRODEFE responder eso aquí? Sí, claro que sí, que vengan aquí, que digan por qué, ¿sí?, porque a partir de ahí se dejó en libertad a quienes me consta, porque después
participaron como testigos protegidos y aseguran que habían ellos actuado en la desaparición de los jóvenes. Entonces, el origen legal de esas liberaciones de responsables de la desaparición es esa sentencia que celebraron. Entonces, es gravísimo porque por un lado, argumentando de que habían sido torturados, se libera a responsables y por el otro se deja sin justicia, como tú dices, conscientes o inconscientemente, ¿sí?, a quienes también ellos presuntamente o supuestamente o realmente defienden, que son los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Es un tema importante. Entonces, por eso, cuando me entero, pero además lo que más me sorprende es que se detiene a Murillo Karam, incluso a militares, y en vez de decir se está actuando en contra de los que crearon la verdad histórica, porque Murillo Karam se responsabiliza él mismo, él dice yo soy el responsable, con Cerón. Entonces se les detiene y en vez de decir qué bien que durante mucho tiempo se mantuvo la impunidad y se termina aquí, se oponen a que no se siguieron los procedimientos legales. ¿Sabes qué me dijo una gente, una señora de ¿sí? No, una señora, la otra señora, que faltaban 90 días. Miren, si no se hubiese actuado como se actuó, ¿sí?, no hubiésemos detenido a nadie y entonces sí, nos iban a seguir teniendo de rehenes. Por eso es importante aclarar bien este asunto. Sí, y nos vamos a seguir viendo aquí. Ya me voy. La foto, vamos a la foto. No, por respeto al presidente.